Bueno, buen día, profesora. Mi nombre es Juan David Acosta Murcia. Soy integrante del grupo del informe de investigación acerca del proceso de producción de biocombustibles. Entonces, nuestro grupo para este caso específicamente utilizamos el caso propio de la producción del bioetanol, que es etanol a partir de productos agroindustriales, pues, de la categoría comestible. Entonces, tenemos un biocombustible de primera generación, el cual es el etanol formado a partir del maíz. Entonces, vamos a hacer un balance de materia a partir del proceso y el diagrama de flujo que sigue este proceso para producir bioetanol. Entonces, en primer lugar, voy a explicar brevemente cuál es el proceso completo de la producción del bioetanol y seguido a ello voy a hacer un balance de materia acerca de la parte de destilación del etanol, de la solución de etanol y agua que surge durante el proceso, la cual se encuentra en estas tres columnas que se ven acá, las cuales son columnas de destilación, como se muestra en el cuadro en la esquina inferior izquierda, en la esquina inferior derecha, perdón. Columna uno, 2 y 3 son columnas de destilación en las cuales se entra la solución de etanol más agua y pues se obtiene el etanol, el bioetanol y algunos sólidos solubles que provienen del maíz. Entonces, iniciando el proceso tenemos maíz en una cierta cantidad. Este diagrama de flujo y este proceso está basado pues en una medición en la que se hace que el bioetanol resultante sea de 30,3 metro cúbico por hora. Entonces, utilizando la densidad del bioetanol, tenemos que la resultante tiene que ser el flujo que se ve marcado allí, que es de 24.136 kilogramos por hora. Entonces, para ello se necesita una cierta cantidad de maíz, el cual es ingresado a una serie de eh, procesos unitarios, perdón, operaciones unitarias, el cual entra a una fase de desgranado, a una fase de molienda y a una fase de mezclado justo antes de entrar al proceso unitario, donde empezará a hacer la fermentación, perdón, la hidrólisis y luego la fermentación. Entonces, el proceso de desgranado, de la molienda se realiza mediante el uso de molinos a partir de motores de martillo. Entonces pasa la harina de maíz que resulta con una cierta humedad, entonces hay que tenerla en cuenta para saber cuánta es la cantidad de agua que se necesita agregar para que funcione el proceso unitario de fermentación. Entonces, una vez en el mezclador se le agrega agua, levadura y enzimas y pasa a la unidad de proceso de los sistemas de reactores en los que se realiza la hidrólisis y la fermentación en simultáneo, de la cual surgen dos corrientes, una que es el CO2 que se forma durante la fermentación y otra corriente que es la solución de etanol, agua y pues algunos sólidos provenientes del maíz. Entonces, explicaré primero la corriente del CO2. Esa corriente del CO2 pues no está completamente pura, pues arrastra consigo algún porcentaje de agua y etanol de la solución. Entonces, para limpiar la solución, la concentración de CO2, se lleva la corriente a una columna de lavado en la que se aplica agua pues a presión. Esta cantidad de agua pues lo que hace es barrer la cantidad de solución de etanol más agua y deja precisamente pues la cantidad de CO2 eh, necesaria para que se convierta en un subproducto óptimo. Entonces, la cantidad de solución de etanol más agua se recircula en la corriente 7, pasa al punto de mezcla y se mezcla con la corriente 8 para hacer la corriente 9. Mientras tanto, el CO2 pasa por ciertas operaciones unitarias, las cuales son la eliminación de malos olores, la compresión, la deshidratación, la liquefacción, para obtener en última medida un subproducto que es el dióxido de carbono, el cual pues ya tiene cierta cantidad determinada a partir del diagrama de flujo completo. Entonces, a partir de la corriente 9 se va a empezar el balance de materia que voy a hacer en este momento, que va a ser en base a las tres columnas de destilación, en la cual en la primera columna entran la solución de agua más etanol y los sólidos solubles del maíz, los cuales se separan en la columna 15 y se someten a otros procesos, a otras operaciones unitarias para convertirlos en otros subproductos. A partir de la columna 1 sale la corriente de agua más etanol que pasa a la columna 2 de destilación, en la que se agrega el glicerol que sirve para disociar las cantidades de etanol y agua para poder obtener el bioetanol pues ya concentrado que se ve en la corriente 12.
y se pasa el excedente o el residuo a una columna 3 para separar otra vez pues, lo que sea de exceso de solución de etanol y agua, y para recircular la cantidad del glicerol, que es el utilizado para la disociación de estos dos elementos. Entonces voy a proceder, perdón, a realizar el balance de materia de estas tres unidades de proceso que forman en sí pues, la unidad de proceso de destilación en conjunto. Entonces vamos a ampliar el diagrama de flujo y lo tenemos aquí un poco más grande. Entonces tenemos la primera corriente que tenemos acá es la 9, no se alcanza a ver el número, pero pues esta es la 9. Tenemos la corriente 10, la 11, la 12, la 13, la 14, la 15. De los datos iniciales que conocemos el flujo en la corriente 9, el flujo en la corriente 14, el flujo en la corriente 15 y en la corriente 13. Entonces, se nos dice una relación adicional que es, dado que la regulación en la que se basa el comercio de etanol carburante debe ser una concentración específica de 99,5% o más. Entonces tenemos esta concentración que va a ser la concentración del bioetanol en el flujo 12. Entonces sabemos que no es completamente puro, no es una fracción molar de 1, perdón, una fracción másica de 1, puesto que debe haber agua en la corriente 12 junto con el bioetanol. Las fracciones másicas en el flujo 9 van a ser pues las componentes que existen, que pues primero son las enzimas más la glucosa, el agua, el etanol y los sólidos del maíz. Entonces, tenemos que nos dan 4 composiciones que son los 0,015 o 1,5% de enzimas más glucosa, el 70% de agua, no sabemos la cantidad de etanol, pero pues es simplemente calcularlo, puesto que esta ya es una relación dependiente de las demás. Entonces, si tenemos todas las demás, podemos saber que esta relación de etanol, momento, de etanol junto con las demás composiciones, que la parte sólida son 18%, sería del 10%. Entonces vamos a tenerlo en cuenta, 10%, para tal un momento. 10% o 0,10. Luego tenemos fracciones el flujo 9, ya tenemos que el etanol es 10%. Del flujo 12 es lo que teníamos que, al ser una concentración del etanol al 99,5%, la concentración que debe faltar acá es del 0,4%. Perdón, del 0,5%. Un momento, lo borro. Esto no es. Vale, aquí la concentración de 0,5% o 0,005 fracción másica. Entonces esto es en porcentaje, lo cual 99,5% lo vamos a representar en fracción másica como 0,995 y esto sería 0,005. Perdón, 0,005. Vale. El flujo 14 es únicamente la cantidad de glicerol que se utilizó para la disociación de el etanol y el agua, que se nos da desde un inicio en los flujos, que es 22.550 kilogramos por hora, que en un solo punto se agrega y pues este se recircula y se da como en un ciclo. Entonces pues no hay una salida de este glicerol, simplemente está presente durante el proceso de destilación. Para el flujo 15, que es la salida de sólidos,
van a ser sólidos pues húmedos, van a tener una presencia de agua que es del 77%, enzimas más glucosa, esto ya lo hemos visto pues, es del 1,6% o del 0,016 en fracción másica. Va a tener un porcentaje de etanol que de ser posible se va a recircular, pero pues para este caso no lo vamos a tener en cuenta. Y la fracción másica de los sólidos solubles que es del 2%. Entonces, el flujo 13, un momento muevo la cámara, disculpa. El flujo 13 es una corriente que se recircula, que sale del producto, bueno, que sale de la corriente 11 que llevaba agua, etanol y glicerol. Entonces, al recircular el glicerol nos queda agua y etanol a una concentración del etanol pues muy baja, es del 1,8%. Por lo tanto, pues en la corriente 13 va a haber una concentración de agua que es perdón, del 98% o de 0,98 en fracción másica. Entonces, vamos a empezar con los balances para cada unidad de proceso. Entonces, el orden que vamos a seguir va a ser el balance para la columna 1, el balance para la columna 3 para obtener la corriente 11, el balance para la columna 2 para obtener la cantidad de la corriente 12 de bioetanol que se produce. Aunque aquí ya la tenemos, vamos a simular que no la conocemos. Y esto va a servir para comparar el resultado al final. Este valor es simplemente pues de la parte teórica del proceso, lo que se espera obtener de bioetanol. Bueno, el balance para la columna 1. Tenemos un balance global que es la corriente 9, la corriente 13 que es la recirculada y va a salir la corriente 15 y la corriente 10. Vale, entonces, conocemos el valor de la corriente 9, de la corriente 13 y de la corriente 13 y de la corriente 15. Simplemente despejamos el valor de la corriente 10 y nos da que es 25.113.92. Esto está dado en kilogramos por hora. El balance por componentes, entonces, tenemos el balance para etanol que va a estar presente en la columna 9, en la columna 13, en la columna 10 y también en la columna 15. Entonces, es la columna, perdón, la corriente. La corriente 9 por el porcentaje de etanol, la corriente 13 por el porcentaje de etanol, y sale la corriente 10 por el porcentaje de etanol y la corriente 15 por el porcentaje de etanol. Conocemos las fracciones másicas de la corriente 9. Conocemos las fracciones másicas también de la corriente 13 ya calculadas. No conocemos las fracciones másicas de la corriente 10, pero sí conocemos las fracciones másicas de la corriente 15. Entonces, el flujo 15 sí lo conocemos, es este que tenemos acá. Y lo que vamos a despejar es, perdón, no la cámara una vez más. Aquí. Lo que vamos a despejar es la concentración o la fracción másica en la corriente 10 para el etanol. Despejando nos queda un valor del 0,94 o 94%, y pues haciendo la operación ya lo único que sale en la corriente 10 es agua y etanol, pues la solución. Entonces vamos a tener que el resultado de la fracción másica del agua en la corriente 10 es 0,06 o el 6% de agua. Para la columna 3, voy a mover esto una vez más. Perdón. Para la columna 3, el balance global va a ser, entra la corriente 11 y sale la corriente 13 y la corriente 14, de las cuales ya conocemos el valor. Simplemente despejando el valor de la corriente 11 tenemos que es 23.734, una vez más, esto es kilogramo por hora o kilogramo sobre hora. Para el balance por componentes vamos a tener que en la corriente 13 tenemos componentes de agua y etanol, en la corriente 14 tenemos componente de glicerol únicamente con una concentración de 1, una fracción másica de 1, y en la corriente 11 vamos a tener agua, etanol y glicerol. Entonces, para el glicerol es la corriente 11 por la concentración de glicerol en la corriente 11,
conocemos la corriente 11 que la despejamos de acá, no conocemos la concentración, y la corriente 14, que es la única que contiene glicerol, una vez disociado el glicerol de la solución. Entonces, como simplemente hay glicerol, la fracción másica es 1 por la corriente 14, que ya la conocíamos. Despejando la fracción másica del glicerol en la corriente 11, tenemos que la fracción másica es 0,95%. 0,95% de glicerol en la corriente 11. Para el agua, simplemente tenemos que hallar una concentración más, y la tercera concentración que está presente en la corriente 11 sale pues por que resultaría de la relación que sea dependiente de las demás. Entonces, el flujo en la corriente 11 ya lo conocemos por la concentración de agua en la corriente 11 que aún no conocemos, es igual al flujo en 13, que es el único que lleva agua, por la composición del flujo en 13, que ya lo conocíamos, que era 0,98, despejando la fracción másica de la corriente 11 para el agua, nos queda que es igual a 0,049 o al 4,9%. Entonces, sumando estos dos, vamos a tener un valor, el cual sí, un momento. El cual aquí en el etanol únicamente corrimos las ecuaciones, están acá, y las movemos acá, un momento, aquí, para el glicerol, para el agua y el etanol. Entonces, teniendo las concentraciones, perdón, las fracciones máxicas para el glicerol y para el agua, simplemente hallamos la dependiente, que sería la concentración de etanol, que es el 0,001 o el 0,1%, una pues, concentración muy baja de etanol en la corriente 11, puesto que ya la mayor parte del etanol queda concentrado en la corriente 12, que es donde se esperaba recolectarlo todo, pero pues de todas formas, en la corriente 13 se recircula. Una vez ya tenemos conocimiento de cuáles son el flujo en la corriente 11 y sus fracciones máxicas, podemos hallar cuánto es la cantidad que obtenemos de bioetanol a partir pues, de la columna de destilación número 2. Entonces, para la columna 2, el balance global queda la entrada de F10, es decir, el flujo 10 o la corriente 10, la entrada de F14, la corriente 14 que entraba del glicerol, y sale pues el flujo del bioetanol al 99,5%, y sale el F11 que ya conocemos, o la corriente 11. Entonces, despejando el F12, que es el único flujo o la corriente que no conocemos, utilizamos los valores y nos queda que F12 es igual a 23.929,92, esto en kilogramos sobre hora o kilogramos por hora. Y ya tendríamos pues las las informaciones completas, puesto que tenemos la concentración del flujo 12, que era 99,5%, por lo tanto un 0,5% de agua, y el flujo completo del bioetanol que se produce es 23.929,92, muy cercano a los 24.136 que se esperaban a partir pues de la teoría. Sintetizando todo en una tabla, nos quedan las corrientes, los componentes con sus porcentajes y los flujos, cada una de las corrientes. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias, profesora. Hasta luego.